Pues saludos y muy bienvenidos aquí a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Muchas gracias una vez más por elegirnos. Bueno, yo les invito a que la próxima hora se pongan cómodos en su sofá, en su butaca y se tomen un cafetito, porque ya saben que en este programa de aquí de toda la vida, este nombre donde abrimos un abanico amplísimo de nuestra gente de aquí, de Marbella, de Nueva Andalucía, de La Chapa, de San Pedro de Alcántara, donde nos cuentan su historia familiar de aquí de toda la vida. Bueno, hoy nuestra invitada, aunque ya tiene una historia personal muy bonita y además está en un proyecto muy interesante, ella nos va a contar la historia de su familia. Obviamente en una hora es imposible contarlo todo, pero si ustedes tienen vínculo con San Pedro de Alcántara, seguramente van a conocer, si no a toda la familia, gran parte de ella, porque además algunos de ellos son muy significativos, incluso hasta alguno tiene calle en San Pedro Alcántara. Bueno, pues hoy nos visita Maripaz Osorio Lozano. Maripaz, bienvenida. Gracias, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, gracias a ti, muchísimas gracias por decir que sí. Hay mucha gente que le da un poco de corte esto de la tele. Sí, intimida. Intimida un poquillo, pero fíjate, Maripaz, que este programa de aquí de toda la vida, en el fondo lo que buscamos es hacer un pequeño recordatorio, incluso diría yo que un homenaje a esas familias. Sí, lo entiendo. Que ya no están entre nosotros, exacto, pero que han tenido una vida apasionante. Sí. Y tu familia, aparte de ser es una larguísima familia, son muy significativos de San Pedro. Algunos son nacidos y otros no. Sí. No son todos nacidos en San Pedro. No son todos, bueno, no son todas, casi todos, ¿eh? Bueno, los abuelos vienen de Marbella, vienen de Marbella uno y otras de Estepona, pero sí, después los hijos y demás sí son nacidos en el Ángel, mis tíos son, mis abuelos los Osorios, por ejemplo, mi abuelo nació en Marbella, en calle Lobata, y mi abuela, Salvadora Ramírez, nació por encima de los Monteros, allí por detrás de lo que está el hospital ahora mismo, el Comarcal. Por allí nació mi abuela. Quiero decir con eso, Maripaz, que aunque vosotros sois una familia sanpedreña... Somos sanpedreños de pro. Tanto por parte de madre como por parte de padre, sí. Es cierto que San Pedro, cuando era colonia, pues era gente venida de fuera. Que mucha gente que se da golpe de pecho. Y yo soy de San Pedro, y te dice, no, porque tu madre, tu abuelo era... Claro. Mucha gente venida de fuera, pero ya las siguientes generaciones... La colonia es desde el 1868 y entonces a la fuerza... Venía gente de fuera. Todo era un foco laboral, sí. Total y absoluto. Entonces la gente que viene de fuera buscando trabajo, buscando vida. Como te hay una historia muy interesante que contar, sí. vamos a recordar la rama paterna de Maripaz y la rama materna de Maripaz. Pero bueno, hay que decir que Maripaz es la segunda de 5 hermanos. Sí. Tu padre era Manuel Osorio Ramírez. Manuel Osorio y tu madre Remedios. Ajá, tu padre y tu madre, 5 hijos. 5 hijos. 5 hijos. ¿Sanpedreños? Sanpedreños. La única que no nací en San Pedro fui yo, pero porque venía mal. Mi madre estaba... la reconoció el médico, dijo que yo venía de Nalga y que no podía dar algo aquí en San Pedro. A Málaga. Y me fui, y se fue a Carlos de Haya y nací en Carlos de Haya, pero los demás nacieron en la carretera de Ronda. Sanpedreño. Bueno, vamos a hablar un poco de la parte paterna. Tu padre Manuel era el hermano de cuántos hermanos. Eran 10 hermanos. 10 hermanos. Eran 10 hermanos. 10 hermanos. Mi padre es el penúltimo. Tu padre, Manuel, 10 hermanos, ya una familia importante. Muy numerosa. En aquella época, 10 hijos sí. de la marinera. Tus abuelos eran Juan Osorio y Salvadora Ramírez. ¿A qué se dedicaba tu abuelo? Mi abuelo era el capataz de la colonia. Mi abuelo comienza a trabajar en la colonia en el 1920 y entra como capataz de personal. Y el de la zona de la sección cuarta. Sí. Entonces mi abuelo tenemos mucha documentación de él. Él trabaja en la sección cuarta, primera, segunda y tercera a través de los años de trabajo y trabaja como capataz de personal, como auxiliar de cultivos, de aguas, sí, o sea que de mayoral, también era el mayoral.
y trabajó primero en la sección cuarta durante, me parece que fueron 4 o 5 años, y después fue pasando así hasta el año 52, Un montón de años. 1952, que se jubila. Ahí desarrolló toda su carrera Toda su- profesional, sí. y o sea que en San Pedro. ¿Pero él dónde nació? Tu Él abuelo. nació en Marbella. En Marbella. En Marbella, en calle Lobatas. En calle Lobatas. En calle Lobatas, sí. Bueno, tú, Y conoce a mi abuela en Marbella, aunque mi abuela era de por allí, de los Monteros arriba. tu abuela Y Salvadora. Mi abuela Salvadora, y se casan en la iglesia de la Encarnación. Anda, Y después se van a vivir al Ángel. fíjate. Sí. Estuvieron viviendo allí muchos En años. el Ángel, sí, estuvieron viviendo años porque los 4 hijos mayores nacen en el Ángel. Allí en la fábrica del Ángel nacen mi tía Antonia, mi tío Miguel, mi tío Juan y Francisca, que esa no la conocimos porque murió de niña. Muy jovencita, muy Sí, muy entonces allí bien. nacen los 4 hermanos mayores. Después empieza mi abuelo a trabajar en el 20 allí, aquí en San Pedro, en la colonia, y entonces se van a vivir a Cancelada. Y en Cancelada nacen los 4 siguientes, que eran Salvadora, después era Pepe, Sí. Pepe Osorio, que hay una calle en San Pedro en su nombre, y las mellizas Carmen y María. Fíjate, tu abuela Salvadora, 10 hijos, Sí. en aquella época, claro, porque es que ahora, si lo trasladamos a hoy, sería impensable prácticamente, o hay muy poquitas familias con 10 hijos. Sí. Pero, bueno, no había lavadoras, no sé si había agua corriente en las casas, o luz ni siquiera, ¿no? Exactamente. Una vida bastante Difícil, complicada, dura. ¿no? Y darle de comer a tantos hijos, ¿no? Hombre, tu abuelo tenía un buen trabajo. Tenía un buen puesto. Un buen puesto. Tu abuela Tenía un no te buen va a puesto de preguntar si trabajo. trabajaba fuera de casa. No, a mi abuela no le daba opción. No le daba ¿Qué opción recuerdas de trabajar. tu abuela? De mi abuela recuerdo que era una... mi padre hablaba muchísimo de su madre con tanto ternura, tanto cariño, que él decía que la primera vez que él se fue a trabajar afuera, mi abuela le escribió una carta y le decía: Manuel, por la noche, mete los pies en agua calentita, que, Qué mona. que estaba muy pendiente, a pesar que eran 10 hijos y todos se le fueron muy jóvenes, todos, bueno, lo que eran los varones, bueno, y su hija también, era una mujer que estaba muy pendiente Muy de sus madraza, hijos, muy madraza. muy madraza. Y aunque era una mujer de su tiempo, de primeros del siglo XX, que era sumisa con su marido, era una mujer de mucho temperamento, muy aguerrida, muy luchadora, no había quien le metiera... No tiene esa sumisión típica de la época de las Eso es, era mujeres. una mujer que a pesar de que aceptaba la condición de esposa y de madre y tal, pero era una mujer Que tenía las temperamental. tenía las cosas muy claras, ¿no? Temperamental. Bueno, de esos 10 hijos, hay que decir, bueno, uno de ellos, que es quizá el que muchos conocemos en San Pedro, Pepe Osorio, Pepe Osorio. que tiene una calle. Sí. Pepe Osorio era militar. Bueno, los hermanos de mi padre eran militares. Mi padre fue el único que no pudo ser, no perteneció, porque mi padre tenía una afección cardíaca. Se la detectaron a los 9 años. Y entonces no lo admitieron en el ejército. Pero su hermano mayor, Miguel, era del ejército, estuvo en la Guerra Civil Española en varios sitios y estuvo también en la División Azul, estuvo en Rusia. Fíjate. Sí, mía. y vamos, mi tío Miguel tiene un diario escrito, dice que él tiene un diario escrito de su trayectoria, de su vivencias en la guerra civil y en la... ¿Tu padre llegó a comentar alguna vez que, bueno, como consecuencia de esa afección cardíaca, a él le hubiera gustado... A él ser le hubiera militar? gustado ser militar como sus hermanos. Claro, claro. Sí, además es que te digo más, mi tío Miguel solo tiene un hijo varón, que mi primo Juan, y es militar. Mi tío Juan es guardia civil y sus hijos son guardias civiles. Bueno, Salvador no, el único. Sí, pero son guardias civiles, pero todo. Y mi tío Paco tenía un hijo varón, que era Pepe, y era militar. O sea, que ha sido una familia con un ardor guerrero. Sí, muy defensor. Muy ardor... Sí, sí, sí. Bueno, y sigue en esta generación también, seguimos gente muy guerrera en tu Sí, familia. con un Oye, ardor guerrero muy grande. vamos a hablar de Pepe Osorio porque mucha gente Sí. conoce la calle Pepe Osorio en San Pedro, Sí. una calle muy Sí. conocida, pero ¿quién era Pepe Osorio? Mi tío Pepe era, como te digo, era militar de regulares y estuvo en el ejército, estuvo en Ceuta, estuvo primero y después estuvo en la guerra de África, guerra de África. Y en el sitio del Ayun, en Sidi Ifni, Sí. había un acuartelamiento, era como un castillito chiquitito y él estaba de sargento
y eran 12 soldados solamente defendiendo ese sitio. Y lo cogieron, lo tomaron. ¿Y le mataron? Y lo mataron. Y de hecho, tengo entendido por lo que he leído un poquito de la historia, su cuerpo no fue encontrado. Mi abuelo lo buscó toda su vida. Nunca, él escribió al Susun Corda, vamos, para encontrarlo y nunca lo encontraron. Sin embargo, mi hermana Teresa, la pequeña, sí, fue a la Yun hace poco antes de la pandemia, hace unos años, y fue al sitio justo. Y habló por allí, había una familia que había vivido desde entonces, había un señor mayor que era un niño cuando mi tío murió, sí, y recordaba el episodio, se lo contó perfectamente. Bueno, de hecho está escrito, en los libros de historia aparece concretamente. Y lo llevó a un pozo donde arrojaron a mi tío. Sí, porque decían que, bueno, lo habían descuartizado. Claro, habían fosas comunes, bueno, aquella no, guerra... a él estaban retenidos, lo tenían retenido a los 12, y entonces hubo un momento, a pesar de que él estaba amarrado y demás, hubo un momento en que él pudo correr e intentó escapar y lo abatieron. Oye, ¿en qué año se puso nombre a esa calle? ¿En qué año le pusieron un nombre a la calle? Porque la calle Pepe Osorio yo creo que es antigua, ya tiene muchos años. No, muchos años, exactamente, no lo recuerdo, Cristina, yo no recuerdo. Pero hace años. ¿Cómo se tomó la familia este reconocimiento? Hombre, fue un orgullo de que reconocieran a un miembro de la familia y además el hecho de que había sido, para nosotros era muy importante. Claro. Era muy importante porque había sido muy significativo por su desaparición, porque era un hombre... Muy joven. Era un hombre, sí, con 33 años creo que era. Fíjate, muy jovencito. Sí, muy joven. Era un hombre excepcional, muy alegre, le gustaba torear, le gustaba cantar flamenco, súper simpático y fíjate, y en los libros de historia, cuando se cuenta, se narra ese pasaje, dice el militar sanpedreño. ¿Sanpedreño? Militar sanpedreño. Bueno, hay más personas también muy queridas dentro de todos estos tíos, de tus tíos. Está, yo tengo aquí apuntado Paco el futbolista. Paco el futbolista. ¿Quién es Paco el futbolista? Paco el futbolista es el más pequeño de los 10 hermanos. Mis tíos, fíjate tú, que al ser militares, se fueron de la familia muy joven, todos se fueron con 19, 20 años al ejército, claro, y ya era donde lo mandaban destinado. Sí. Y entonces mi tío Paco se fue muy joven, pero mi tío Paco ha tenido toda la vida una memoria prodigiosa. O sea, Francisco Osorio Ramírez. Y además, con las nuevas tecnologías, él ya falleció. Falleció de COVID. Fíjate, ha fallecido de COVID el año pasado. Fíjate, en febrero. Pero muy prolífico en redes sociales. Muy prolífico. Él le gustaba en las redes, el Facebook, vamos. Le encantaba. Le encantaba. Y como en San Pedro hay varios grupos de lo que... De la historia. De la historia de San Pedro, él ha participado siempre como memoria. Sí, ponía muchas fotografías y contaba muchas historias. Sí. Yo le he dado a mi gusto en muchas ocasiones. ¿Esto de por qué es futbolista? Porque él empieza como futbolista en el equipo de San Pedro. En el año 51 ganan la primera Copa de San Pedro, como entonces él era el capitán, se lleva la copa. Y la guardó mucho. Y la guardó. Y en el 2016 la entregó él de vuelta al equipo. O sea, que toda la vida tuvo guardada esa copa en casa. Sí. Él tuvo toda la vida guardada. En ese momento eran mis dos tíos, mi tío Paco Osorio y mi tío Juan Lozano. Eran futbolistas del equipo de San Pedro. O sea, en ese año. ¿Él jugó como profesional? Ellos jugaron, sí, en el equipo de San Pedro. ¿En el equipo de profesional? Y ganaron la primera copa que ganó el San Pedro. Fíjate, sí. Bueno, de hecho, se le dieron una placa porque cuando se hizo la entrega de esa copa, sí. Hombre, fue un momento... Se le hizo un homenaje. Y muy emotivo. Muy emotivo. ¿Cómo lo vivió él? Yo supongo, y además que lo sé porque yo lo he hablado con mis primas y eso, de una manera muy entrañable, que en su pueblo, él se fue con 19 al ejército, pero era un sanpedreño hasta el tuétano. Por bandera. Es que era un sanpedreño hasta el tuétano, es que y una persona adoraba, muy querida, porque muy yo querida. Yo sé que en Facebook, en redes sociales, cualquier cosa que ponía tu tío, todo el mundo era una gran persona. Además es que tenía muy buena memoria. Él contaba anécdotas de cuando quemaron la iglesia de San Pedro, de cuando la guerra, que se iba con sus amigos a la orilla del mar
a ver los bombardeos que pasaban para Gibraltar, los barcos y los aviones. Mi tío es que era un libro viviente. Todos esos recuerdos, toda esa memoria, ¿eso ha quedado plasmado en algún sitio? Sí, él tiene un libro escrito, pero él ha escrito un libro, pero de una manera íntima, lo tiene. Que me imagino que luego lo contaremos al final. Tú estás ahora en plena investigación de familiar, me imagino que utilizarás algunos de esos datos, ¿no? Algunos datos los tengo que utilizar, sí. Bueno, otra de tus tías, es que claro, es una familia, yo no sé si nos va a dar tiempo, otra de tus tías también fue Salvadora. Mi tía Salvadora. Que era muy Osorio. conocida en San Pedro porque Sí. tenía una tienda. Tenía una tienda en calle La Gasca. Ahí en La Gasca. En la calle La Gasca número 9. ¿De qué era la tienda? Primero fue un ultramarino y después fue Tejidos Peña. ¿Pero en qué época hablamos? Estamos hablando ¿De los de los años 60, bueno, sí, primero de los 60 era el ultramarino. O sea que esta generación de ahora recuerda perfectamente a tu tía Salvadora. Sí, mi tía Salvadora tiene que recordar primero porque fue el ultramarino, después pasó a ser Tejidos Peña y después Galerías Peña. En Galerías Peña tú podías encontrar de todo, tanto telas como moda, la última moda, como ropa de bebé. Es que tú fíjate, en los años 60, en esa época, en esa década, bueno, yo recuerdo que en San Pedro, por lo menos que me cuentan, tampoco había mucho comercio, o eran poquitos comercios incipientes. Exactamente. Pero había que ir a Málaga a por cosas. por No, encargos. mi tía tenía de todo. Mi tía en Galerías Peña tenía de todo, absolutamente de todo. ¿Tuvo mucho tiempo con la tienda? Sí, después pasó a ser... después fue, me parece que tenían... Estaba la tienda se puso más pequeñita, Galerías Peña, y la originaria donde estaba primero Tejidos Peña era de tecnología de televisores y radios. Sí. Y después ha ido pasando a hacer distintos comercios hasta que fue una tienda de colchones. Y ahora mismo es como, no sé si es un sitio de mensajería, en una esquina está Sí. un centro de mensajería y otro de frutería, pero ha ido evolucionando. ¿Tu tía Salvadora vive? No, Falleció, ¿no? mi tía falleció. Pero sí. también una mujer emprendedora. Mi tía sí era de Casta Levin al Galgo. muy emprendedora, porque ya te digo que ella tenía lo de Galerías Peña y lo que ella tenía ahí, ella iba a Madrid, fuera de España y todo, a buscar sus ropitas, sus modelos y sus cositas Mucha gente interesantes. todavía la recuerda con muchísimo Sí. cariño. Bueno, luego No, tiene que ser así, ¿eh? de esos 10 hermanos, claro, hablar de todos ellos, a lo mejor dejar alguno, pero quizá los que han tenido negocio en San Pedro, que la gente Eso, mi tía lo ha Salvador, reconocido. claro. Después los demás que eran militares. Y mi tía la mayor, Antonia, es que se casó con militar, con guardia civil, y se fue a Barcelona. Bueno, todo esto es la familia paterna. Paterna. Esto es un resumen muy resumido. Que Sí. nos perdones, nos dejamos muchísimas Sí, es cosas, verdad. pero bueno, ahora vamos a la familia materna. Materna. Tu madre Remedios. Mi madre Remedios. Hija de ¿cuántos hermanos eran? 4. 4 Mi hermanos. madre eran 4 hermanos. ¿Y tu madre qué número hacía? La segunda, como Ella- yo. Oh, mira. Mi madre la segunda. Bueno, en Remedio, su madre, Pepa Pérez, Mi abuela Pepa Pérez, sí, y tu abuelo Y Alfonso Lozano. Lozano. Bueno, vamos a hablar de Alfonso, de tu abuelo. mi abuelo ¿Los Alfonso conociste a Lozano. los dos? ¿Los llegaste a conocer? No, Alfonso Lozano murió en el año 58 y yo no había nacido. Murió muy joven. Y mi abuela sí la conocí. A mi abuela sí la conocí. Además la adoraba. Mi abuela era una mujer excepcional también. Como dices tú, muy emprendedora, Una muy familia luchadora, guerrera, ¿eh? muy luchadora, muy del pueblo. ¿Tu abuelo? Mi abuelo era de Marbella y mi abuela era de Estepona, Tu abuela, teponera. esteponera. ¿Tu abuelo murió muy joven? Mi abuelo murió muy joven porque le dio un ictus. Y entonces tuvo un tiempo... ¿Y a qué se dedicaba? Mi abuelo se vino de Marbella a San Pedro porque Sí. su hermano Juan, el hermano mayor de él, Juan Lozano Ruiz, se viene a San Pedro a trabajar para la colonia en la central eléctrica. Fíjate. En el Salto, en la central También eléctrica. la de Juan es también otra rama familiar muy interesante. Exactamente. Y entonces, como mecánico de la central eléctrica, y se trae a mi abuelo Alfonso como mecánico que era también a la central eléctrica. Entonces ponen un bar. Mi abuelo conoce a mi abuela a través de su propia sobrina, de Sí. la hija de su hermano Antonio. Sí, Y entonces se vieron 3 veces y se casaron. fíjate. Ahí Nada hubo más. flechazo del 3 tirón. veces se vieron y se casaron. Oye, se casaron. tu abuelo, lo del bar Ramírez, porque tu abuelo... En el bar de Ramírez tenía mi abuelo un bar. O sea, que antes de ser bar Ramírez, antes Era el de mi abuelo. Pero no te acuerdas del nombre No de... me acuerdo el nombre. ¿Y hablamos de qué época?
Estamos hablando... Porque el Bar Ramírez también tiene unos años. Claro que sí, ¿no? Estamos hablando que mi abuelo tuvo el bar hasta la primera mitad, a lo mejor, de los años 40. Claro. O sea, del momento de la guerra, mis abuelos se casan en el año 27... No, perdón. Mi abuelo se casan en el año 28. En enero del 28 se casa mi abuelo Alfonso con mi abuela. Luego dice que tu tío Paco tenía memoria. Tú también tienes muy buena memoria, ¿eh? Conoces muchos datos. Pues mis abuelos se casan en enero del 28. Y entonces se casan en Estepona porque mi abuela era esteponera, arrastra de él hasta Estepona. Claro. Y se casan y se vienen y tienen el bar en la esquina de calle Revilla con calle Marqués del Duero. Sí. Y allí es donde nace mi tía Dolores, mi madre y mi tío Juan. Y allí tienen el bar hasta mediados, sí, porque mi tía Teresa, que es la pequeña, nace en el 37, en plena guerra civil, y ella recuerda que se fueron a calle La Gasca cuando ella podía tener como 6 o 7 años. Fíjate. Lo que quiere decir que estuvieron hasta el año 45, claro, por ahí. Yo imagino que cuando falleció tu padre, ya es cuando pasó a ser Bar Ramírez, imagino que lo... No, ellos se fueron antes de que... Sí, cuando ellos dejan el bar, ya los Ramírez van allí a vivir y... Bueno, vamos a hablar de la esteponera, de doña Pepa Pérez. Doña Pepa Pérez. También con mucho carácter, una familia de mujeres. Sí, también con su carácter. Y muy emprendedora. Muy emprendedora. Porque eso no estamos de acuerdo, no llegamos a ponernos de acuerdo en la familia porque uno tiene unos recuerdos, otros otros. Mi madre siempre había dicho que había tocado una lotería. Uno no sabemos si fue a mi abuela o si fue a su madre, a mi bisabuela. Le toca la lotería con la terminación del 16. En mi casa a todo el mundo le ha tocado jamones, cestas de Navidad y de todo con el número 16. Porque ya que le tocó a mi abuela, pues todo el mundo ha metido en ese número. O sea, que te tocó la lotería. ¿Recuerdas la cantidad? No. Pero bueno, en aquella época... Pero en aquella época tuvo que ser porque ella pone la fonda de Pepa. Con ese impulso económico de ese décimo de lotería, monta la fonda de Pepa. ¿Dónde estaba la fonda? En calle La Gasca número 3. Hoy en día es número 4. O sea que decimos que tu padre y tu madre eran vecinos. En la misma calle. Entonces, se conocían, claro, ahí por surgió el amor, eran vecinos. Claro, jugando. Esa fonda de Pepa, ¿la llevaba La llevaba mi abuela. ¿Tu abuela? La llevaba mi abuela, sí. La fonda la llevaba mi abuela. Mi abuelo, aunque también trabajó en el bar o pudiera estar trabajando en la fonda, él tenía su trabajo de mecánico, o sea que en la fonda o en el bar estaba a tiempo parcial. ¿Fonda o pensión? Al principio era la fonda de Pepa y después pensión Lozano. ¿Pero cuál era la diferencia? ¿En cuanto al servicio que daba? No, el servicio era el mismo. Claro, era una casa de huéspedes. ¿Y quién venía en aquella época a San Pedro? Porque claro, ahora hay esto es mucho turismo, pues, pero en aquella época era sobre todo mano de obra. Sobre todo mano de obra. Pero en los veranos venía mucho turista, mucho turista de postín, porque en mi casa se recuerda que mi tía Dolores, cuando estaba embarazada del primero de sus hijos, Fernando, se hospedó allí en la pensión la hermana de Lucas de Tena. Fíjate. La hermana de Lucas de Tena, y entonces... ¿La de las castañuelas? ¿No? Sí. ¿Qué tocaba? ¿Lucas de Tena tocaba las castañuelas, ¿no? Lucas de Tena era escritor también. Ah, no, entonces me estoy equivocando, sí. Es que hay una que tocaba las castañuelas. Lucas de Tena escritor, ¿no? Y ella... O sea que esto del turismo no es una cosa que hemos inventado ahora, no, esto ya viene de... No, eso viene de antes. Bueno, decíamos, era la fonda, luego pasó a ser... Pensión Lozano. Pensión Lozano, ¿y estuvo cuántos años esa pensión? Hasta el 75, 1975. ¿Qué pasó? Nada, sencillamente mi abuela fallece en el 1969, 69, no, perdón, sí, en el 69 fallece mi abuela y ya se hace cargo mi tía Teresa, claro, de la pensión. Estaba Dolores, tu madre Remedios, sí, tu tío Juan y Teresa. Y es Teresa la que se hace cargo de la pensión. De la pensión. Pero también ella era bordadora y empieza a trabajar en la... Tu tía Teresa. En la Casa de la Juventud. O sea, que tu tía daba clases de bordado. De bordado.
Mi Que tía mucha gente Teresa. también la recuerda. Sí, tiene que recordarlo porque ha tenido alumnas de San Pedro, todas las niñas de San Pedro han ido a bordar con ella. De los cuatro, de los hermanos Dolores, Remedios, Sí. Juan y Teresa, solamente vive Teresa. Solamente vive Teresa. Solo vive Teresa. Porque Dolores también murió de COVID. Fíjate, Sí, hace poco, mis relativamente. dos tíos han muerto de COVID, sí. Ella murió en septiembre del 20, en la primera oleada. ¿Y tu tía Dolores tenía también? Cuando murió mi tía Dolores tenía 90 92 años. 92, 90. También, en el 20 sí, 92. también emprendedora. También porque ella tenía su tienda, su droguería. ¿Dónde tenía? Madre En la mía. calle, en la carretera de Ronda. Madre, esa familia de negociantes Sí, totales, ¿eh? sí, sí. Pobrecita. Ella tenía con la droguería. 92 años. Bueno, Sí. tuvo una vida larga, fue Tuvo feliz. una vida larga y fue muy feliz. Ella era una mujer que yo creo que la tiene que conocer todo San Pedro, porque a pesar de que también le dio algún ictus y la postró al final ya de su año en la silla de ruedas, Sí. estaba en la plaza de la iglesia todos los días. Madre mía. Allí se iba con sus amigas a charlar, a divertirse. Además, era súper risueña. Jamás, yo creo que nadie ha podido conocer a mi tía Dolores con un rictus serio. Yo estoy encantada, Maripaz, porque tú eres de la... Bueno, este programa lo hemos hecho con muchos invitados, pero tú nos has aportado unas fotos preciosas y mientras estamos hablando, en casa estarán viendo fotografías recordando a Dolores, a doña Pepa, a Teresa. Y bueno, también muy importante que nos queda un tío también, por parte de madre, Sí. Juan, tu tío Juan, Mi que tío tenía Juan. una fábrica de mármol. De mármol. Mi tío tenía la fábrica de mármol en Guadalmina, en el cruce de Benajaví. Allí frente estaba la fábrica de Que mármol. según tengo entendido, era también el encargado de hacer las lápidas. Hay muchas lápidas en San Pedro que las ha hecho él. Muchísimas. También Sí. guardas buen recuerdo de tu tío. También, porque también era un hombre muy alegre. La familia de mi madre, bueno, la verdad que los dos, la familia de mi madre eran muy Risueños. Muy risueños. Mi tío Juan y mi tía Dolores, sobre todo, eran muy alegres. ¿Quedan Muy- fotos de reuniones familiares? Sí, hay fotos de reuniones familiares. Hay bastantes. De las últimas, yo creo que nos reunimos, los Lozanos, por ejemplo, nos reunimos en un cumpleaños de mi madre y estaban los 4 hermanos vivos todavía, y nos reunimos, estaban ellos 4, sus hijos, sus nietos. Pues, y nos- yo sé que hacéis reuniones de los tíos, Sí. los hermanos lo hacían, Sí. y eso ha quedado también en la familia, porque ahora, bueno, todos los hijos de todos tus primos Nos hacéis solemos reuniones, reunir, sí, nos dejando un solemos. poquito el COVID entre paréntesis. Los Osorios, por ejemplo, nos reunimos hace unos años, que hacía 100 años que se casaron mis abuelos. Mi abuelo Juan y mi abuela Salvadora, en ese día nos reunimos Cuando se para cumplían- celebrar los 100 Ese años de- de su matrimonio. Hombre, todos veníamos de ellos, de ese Claro. matrimonio. Bueno, y recordarles a todos con muchísimo cariño. Ya no están entre ellos, bueno, que solamente queda la tía Teresa, Sí. pero bueno, se les recuerda con cariño. Vamos a hacer una cosa. Sí. Hemos hecho, fíjate, en esta primera parte del programa, un repasito de la rama por parte de padre, la rama por parte de madre, pero ahora hay que hablar de tu padre. Y Y de de mi tu madre. madre. Así que si les parece, hacemos una pequeña pausa y en la segunda parte nos acercamos un poquito más a la actualidad y vamos a recordar a don Manuel Osorio y doña Remedios Lozano Pérez. Lozano Pérez. Pues nada, en 2 minutos no se lo pierdan. Bueno, pues ha sido, verán ustedes, nada, 5 minutitos de publicidad, que hay que hacerla de vez en cuando. Que por cierto, vuelvo otra vez a agradecer a Fernando Guerrero por cedernos y por dejarnos venir a grabar este programa de aquí de toda la vida. Ya hemos venido varias veces, pero es que como tiene unas instalaciones maravillosas, yo les recomiendo que vengan a visitarlo, que están aquí en la carretera de Ronda, aquí en San Pedro. Dairín Decoración. Gracias, Fernando. Gracias por acogernos siempre como uno más de tu familia. Bueno, seguimos. Recordamos que estamos con Maripaz Osorio Lozano. Hemos hecho en la primera parte del programa un pequeño recordatorio de la familia paterna y materna. Pero claro, hay que hablar de los padres de Maripaz, de Manolo. ¿Cómo le llamaba? ¿Manolo o Manuel? Pues mira, normalmente le decían Manuel. Manuel. Los amigos muy íntimos le decían Manolo. Manuel Osorio, tu Pero padre. mi madre Manuel.
Mi madre Se todavía ha llamaba hecho Manuel. A mí me encanta el nombre de Manuel. Y Remedios Lozano Pérez, que es tu madre. A ver, cuéntanos, tu padre dónde nació, tu madre dónde nació y cómo se conocen. Pues mi padre nació en Guadalmina. Ujú. Nace en Guadalmina y mi tío, que nace 3 años después que mi padre, 4 años después que mi padre, también nace en Guadalmina, pero inmediatamente se van a la calle La Gasca. ¿Pero qué había en Guadalmina? ¿Qué era Guadalmina? Porque ahora sabemos lo que es Guadalmina, pero ahora antes... Pues era una parte de la colonia, yo supongo que sería por el tema de cultivos, de aguas, de cosas... mi abuelo, como estaba de capataz, pues estaba allí en Guadalmina. Y después pues se viene hasta San Pedro a la calle La Gasca. Muy jovencito. Muy jovencito, sí. Era un niño cuando él viene a la calle La Gasca. Un niño, te digo, porque mi madre mi madre nació en la esquina de calle Revilla con Marqués del Duero, allí donde el bar de Ramírez, nace mi madre, y se trasladan a calle La Gasca. Supongo que tendría que tener mi madre como 12 añitos o así. Pero ellos se conocían desde niños porque justo en la guerra, a principios de la guerra, las dos familias salen huyendo y suben por la fábrica del Ángel arriba y se refugiaron juntos ¿En el Ángel? En la Concha, en la Concepción, perdón, en la Concha he dicho, en la finca de la Concepción. Se refugiaron las dos familias. Mi madre nos ha contado de toda la vida que subiendo por el río arriba, como huyeron en verano, mi padre se cayó. Mi madre tenía 6 años cuando la guerra, fíjate, y mi padre tenía 9 años, se cayó y se le puso un ojo morado. Y mi madre nos contaba que se reían los niños, se reían ellos de él por el ojo morado. Y es que huyeron juntos, Claro. O sea que se conocen desde que eran niños. ¿Ellos qué vinculación tienen con el Ángel? Pues la verdad es que vinculación, mis abuelos se casaron en la Encarnación y se van a vivir al Pues Ángel. se verá al Ángel, Al ¿no? Ángel, pero de todos modos, como salen huyendo de San Pedro, el tema a principios de la guerra, salen huyendo, suben. O sea que tu padre y tu madre se conocían desde niños, desde desde siempre. ¿Y en qué momento hay Pues, ¿hay feeling? hay feeling, claro? Pues eran muy jóvenes. Mi madre tenía como 15 o 16 años cuando mi padre empieza a pretenderla. Y ya con 17 años o así, tiene mi madre 17 años, cuando se hacen novios oficiales. Mi padre para entonces empieza, como mi padre no había accedido al ejército ni nada como él quería, él estudió contabilidad. Al estudiar contabilidad, en la colonia, en la azucarera lo contratan y va por todos los pueblos de Málaga, porque recuerdo que él nos ha hablado. O sea que tu padre era contable en la azucarera. En la azucarera. Él contaba, iba al pesaje de la remolacha, del azúcar y de todo esto, iba por los pueblos. Claro, recorría toda la todo, costa. porque él nos ha hablado desde Vélez Málaga hasta Algodonales, casi. Cádiz también, ¿no? Sí, él ha ido hasta nos ha contado anécdotas desde un extremo hasta el otro. Se dedicaba a eso del pesaje. A contabilizar el pesaje, de la remolacha de los productos tu de la padre azucarera. termina sus estudios de contable y fue su primer trabajo. Él empieza a trabajar para eso, era muy joven. Mi madre tenía 17 años y él tenía 20 cuando se va, y entonces yo tengo documento gráfico, el carteo de cuando se mandaban sus cartitas de amor, qué bonito. De entonces. ¿En qué año se casan? Ellos se casan en el año 58. En el 58. Y aquí hay una anécdota, que tiene anécdota porque Sí. no hay foto. No hay fotos de la boda. ¿Qué pasó? No hay foto. Primero... ¿Dónde se casaron? Se casaron en San Pedro. En San Pedro. En la iglesia de San Pedro, de Alcántara. Resulta que mi tío Pepe Osorio estaba recién desaparecido. Y también uno de los hijos de mi tía Salvadora me parece que había fallecido. Entonces ellos, y mi abuelo Alfonso también, o sea que en esos años, en esos últimos años... Había habido varios fallecimientos. Había habido varios fallecimientos, entonces ellos se casan de luto. ¿Tu madre y tu padre? Mi madre, de luto? sí, mi madre iba de negro
con un casquito blanco, con velito blanco y sus guantes blancos, pero el vestido era de negro. Eso era muy de la época, ¿no? Cuando, Sí. cuando había un fallecimiento reciente, o se suspendía la boda o se casaban No, de negro. ellos se casaron, pero se casaron de negro, de luto. Y se casaron muy temprano, porque al estar de luto creo que se casaron a las 8 de la mañana. Hija mía, de verdad. Eso es. Se casaron a las 8 de la mañana y se hicieron sus fotos de rigor. Pero el carrete se le veló al fotógrafo. No hubo manera. Y no El hay carrete, ninguna sí. foto. Sí, creo que hay alguna foto Alguna posterior. foto me parece que... no sé si alguna de mis hermanas tiene una foto de lo que es el preámbulo antes de la iglesia, lo que sea, que está mi madre con su Sí. trajecito negro Pero y su casquito. casualmente, Pero porque- está mi madre sola, no es la foto de los ¿No dos hubo juntos. convite? No hubo Claro. convite, no. Oye, una pregunta. Tu madre y tu padre, claro, en aquella época era la costumbre de negro y a primera de la mañana, porque era como, parecía que era como algo pecaminoso, pero Algo bueno, así, era sí, la época. sí. Tu madre nunca hizo referencia a decir, ay, me hubiera gustado pues, volverme a casar o volverme a vestirme de blanco. Hombre, la vida da muchas vueltas. No lo echó ella yo creo que no lo echó de menos. Ella se sintió satisfecha con lo que hizo, supongo yo, por el respeto que le Claro. mostró a sus seres Sí, era un poco la queridos y ya mentalidad está. de entonces, ¿no? Exactamente, estaba demasiado... Bueno, se casan Sí. en San Pedro. Se casan en San Pedro. En el año 58. 58. Y tu padre ya estaba trabajando. Mi padre trabajaba, entonces trabajaba al poco de casarse, creo, entra como contable en una finca que había entre Benajaví y Estepona, que se llama el Alcornocal. Ajá. Y entonces empieza a trabajar allí. Y cuando nosotros éramos chicos, entra en el banco, entra a trabajar en la Caja Ibérica. No sé si estuvo primero, no sé si O sea, que estuvo primero empezó en la azucarera, luego después estuvo tuvo la finca esta, en la finca y luego y entró después en el banco. El ¿Y trabajo cuál ha en el sido banco. en el banco fue donde estuvo ya el resto de Ya hasta que se jubiló, hasta que se estuvo en el jubiló? banco Toda la vida. toda la vida. Y muy conocido también en San Pedro. Sí. Porque y además su destino era San Pedro, es decir, Él no- estuvo primero en San Pedro, estaba en el Paseo de las Palmeras. Ujú. Él estuvo en San Pedro. Y después ya, cuando ahí a finales del año 70, lo trasladaron a Málaga. A Málaga. Y tu padre, Manuel y Remedios, coge la familia Hacen la mochila y todos- nos vamos todos. Y todos para Málaga. Tú ya habías nacido, Sí, yo tenía 9 años. entonces, eran los 4 hermanos. Habíamos nacido los 5 aquí, ya íbamos cinco. los 5 para Málaga. ¿Cómo Sí. se tomó tu madre, sanpedreña, tenerse que ir a Málaga? Pues fíjate que le costó, porque mi madre también cuenta una anécdota, que una de las veces que fue a Málaga, no sé si a algún evento médico, que era lo que iban y eso, Sí. pasó justo, nosotros hemos vivido toda la vida en la que se le nombra en Málaga carretera de La Cádiz. carretera Cádiz. Exactamente, enero de Sostao. Ahora es Avenida de Velázquez. Exactamente. Bueno, la mitad carretera, bueno, Enero de Sostao, la mitad Avenida Velázquez, Sí. exactamente. Y mi madre, cuando mi madre va por primera vez a esto al médico, yo creo que estaba embarazada de mi hermana Ángeles, que fue al médico por algo del embarazo de mi hermana Ángeles o a comprar algo, y pasa por la carretera y estaban haciendo el edificio en el que nosotros hemos vivido casi toda la vida. Y cuando era de 7 plantas nada más, que Sí. después han hecho unos edificios muchísimo más grandes, Sí. pero de aquí de San Pedro, y pasa y dice, no me vengo yo a este edificio ni muerta. Y al final, mira tú. Ha vivido toda la vida allí. Tu casi. madre, claro, cuando a tu padre lo trasladan por su trabajo en el banco, lo trasladan a Málaga, os vais toda la familia Nos vamos toda la familia. y ya os quedasteis allí a vivir, ¿no? Porque tú sigues Sí. viviendo en Málaga. Yo sigo viviendo en Málaga. ¿Tu padre falleció en Málaga Mi también? padre falleció en Málaga y mi madre falleció en Málaga. O sea, que toda la familia... Pero sí es cierto que vosotros nunca habéis perdido el vínculo con San No, porque Pedro. nosotros nos vamos a Málaga en septiembre del 70 y en octubre estábamos aquí pasando la feria entera, vamos. O sea, porque claro, aquí os quedaban vuestros tíos, vuestros Sí, y primos. nuestra casa. Y vuestra casa. Nosotros, mi padre... ¿Dónde tenía la casa tus padres? En San Nosotros Pedro? primero vivimos en la carretera de Ronda Sí. y ya cuando yo tenía 4 años compró mi padre un piso en la Divina Pastora, que era
sea, de los primeros pisos de la tu Divina padre Pastora. tenía claro que, bueno, pues el trabajo, yo siempre digo que uno tiene que estar donde están los garbanzos, Eso es, obviamente, pero eso es. nunca perdió el vínculo ni muchísimo menos. Con San Pedro jamás. Los 5 hermanos bueno, pues a los colegios allí, a los institutos, allí os formasteis sí. los 5 hermanos, pero cuando llegaban las vacaciones, las ferias, Semana Fines Santa... de semana, al principio eran los fines de semana. Bueno, Semana Santa, verano, Navidad. Las Navidades, siempre la hemos pasado aquí. Claro. Nosotros siempre la hemos pasado Siempre aquí. familiar. Ya, lo que pasa es que ya te casas tú y ya va. Ya cada uno busca su ya va, destino. Su nicho, sí. 5 hermanos. 5. María Ángeles, la María hermana Ángeles, mayor. Ella vive en las Chapas de Marbella. Ella ha vivido en San Pedro muchos años. Ella volvió a San Pedro en el año 80. Sí, en el 80 volvió a San Pedro. Y ha estado muchos años viviendo en San Pedro. Ella trabaja para la guardería del Ayuntamiento de Marbella. Sí. Y entonces vivía en San Pedro, pero iba a Marbella y tal. Y vive las Chapas por amor. Y ahora, no, porque después abrieron una guardería En las Chapas. en las Chapas, y entonces la trasladaron ella allí a la guardería de las Chapas y se fue allí. Esa es tu hermana mayor. La mayor. Maripaz, eres tú la segunda, Soy yo. tú sigues viviendo en Málaga. Yo sigo viviendo en Málaga. Te casaste Me caso en Málaga. con un boquerón, claro que sí. Con un boquerón. Y tienes gemelos. Tengo gemelos. Que por cierto, Maripaz, ¿en tu familia hay algún más gemelo? Mi abuela Salvadora tuvo 2 pares de gemelos, creo. Lo que pasa es que uno no le vivió ninguno. Y el otro era Carmen y María, Sí. que María se murió a los 7 meses. Y después mi tía Salvadora tenía mellizos. O sea que sí. Tenía Ángeles y Juan Antonio. Mi primo, por parte de los Osorio, mi primo Pepe, nietos de mi tío Paco, son gemelos. Y por la parte de los Lozano tengo 2 primos con gemelos. O sea que tenías papeleta, Sí, Maripaz, tenías sí, papeleta. sí. Luego viene María José. Después viene María José, Tu hermana María José vive en Málaga. en Málaga. Ella sí se quedó allí. Sí, nosotros nos quedamos allí Hizo su vida allí en Málaga. en Málaga. Pero esa es más sanpedreña todavía. María Teresa es la pequeña María Teresa la pequeña. y vive Vive en Madrid. en Madrid. Bien, Vive en o sea que Madrid. de las 4, María Ángeles, Maripaz, María José y María Teresa, las 4 hermanas, 4 chicas y un varón. Y un varón. Y ahora vamos a hablar del varón, Del varón. que vamos a decir que es el más conocido en San Pedro. en San Pedro, Por Manolo, su trayectoria política. por su trayectoria política, que es Manolo Osorio. Osorio. El único chico de 4 El chicas. sí. Y el más más- mimado, Y el más, no me extraña, claro, 4 chicas cuidando al niño. como no te puedes hacer una idea. Bueno, Manolo, fíjate que él se crió en Málaga. En Málaga. Por lo que, Sí. lo que le hemos contado, Sí. estudió allí se preparó. Sí. Pero ¿en qué momento viene él a San Pedro? Porque él sí vive... Él sí vive en San Pedro. Él estudió también contabilidad con mi padre y se viene a Marbella al despacho de abogados de Jiménez Torres. Pero fue una casualidad, porque viviendo en Sí. Málaga, lo suyo es que hubiera encontrado trabajo en Málaga. Sí, pero sin embargo, la finca donde mi padre trabajó allí en el Alcornocar Sí. era de los Jiménez Torres o algo así, y entonces se entera que necesitaban Claro. un empleado con el tema que él gestionaba. Y él conocía la fiabilidad de tu padre y decía, pues... Exactamente, y entonces empezó a trabajar con Jiménez Torres. Él se vino aquí por trabajo Él se vino aquí por trabajo y se quedó aquí. y ya se quedó aquí. Se Luego quedó ya aquí. aquí ya se casó, ha tenido Sí. sus hijos Sí. y se mete en política. En política. Se mete en política. ¿Cómo tomasteis la familia? Hombre, a ver, lo hemos hablado antes un poco fuera de cámara, ¿no? Sí. El hecho de en política, bueno, sois una familia luchadora, emprendedora y Sí. muy de San Pedro, ¿no? Sí. Pero claro, ponerte en primera fila... Inquieta, siempre inquieta. Y él se mete en política y hay momentos en los que, claro, él tiene la costumbre de que muchas veces comparte sus plenos, comparte Claro. sus momentos de trabajo. Sí. y nosotros lo vemos y hay Le veces- dais vuestra opinión. Sí, bueno, nuestra opinión, por lo menos nuestro beneplácito. Nosotros, el hecho de que él está así, él sabe que, aunque nosotros no estemos encima de él ni le digamos puesto así, él sabe que tiene nuestro apoyo incondicional siempre. Con lo cual, entendemos que no estáis enfrente, estáis a su lado.
estamos a su lado. le apoyáis. Estamos a su lado siempre. Siempre sabemos que, bueno, cuando uno, pues por su profesión o en el caso de la política, estás, decíamos, en primera línea, pues hombre, te significa de alguna forma. Sí. Y en un pueblo como San Pedro, Sí. pues habrá gente que sea de esa cuerda o no de la cuerda. Efectivamente. ¿Habéis notado algún cambio con respecto a tu A la hermano? relación con... No, sinceramente no. Me consta porque fíjate tú, yo tengo uno de mis cuñados, hermano de mi marido, que Sí. trabaja aquí en San Pedro, en el centro de drogadicción y Pero eso, sí. él es psicólogo, Sí. y entonces él ha tenido también muchos contactos con el tema de la política y eso, Sí. y muchas veces me cuenta, pues no sé quién con tu hermano, y entonces a mí me entra un hervor. Claro. Bueno, Pero no, yo creo que- no entro en nada, Sí. vamos, no entro al trapo de nada. Yo creo que vamos, tu hermano Manolo asume perfectamente el juicio Lo que hay. que cada uno pues tiene Lo su, que hay, su lo que idea hay. política Sí, y sí, él sí. tiene muy claro cuál es su línea de defensa, ¿no? Efectivamente. Y de lo que quiere conseguir para su pueblo, para San Pedro Alcántara. Efectivamente. Hay que decir que Manolo sí que trabaja en el banco. Sí, O sea él que trabaja en la Caixa. Él sigue con su profesión para Él tiene adelante. sí, de momento sí. Y sigue manteniendo. Lo que pasa es que ahora está en su paréntesis político, Claro. pero sí. Tu padre no le hacía mucha gracia esto de De que se metiera en la- política. de la política, ¿no? Pero son otras épocas, hay otros Exactamente. A mis tías tampoco, ¿eh? Yo no sé si eso lo sabe él, pero, se acercaban a las elecciones, mis tías, ya te digo Sí. que murió el 20 y la otra, decían, ay, que no lo voten, que no lo voten, Ay, pobrecito. que no lo voten. No querían... Pero querían protegerlo. Eso es, exactamente. No querían que a lo mejor alguien en el pueblo dijera, pues tu sobrino. Sí. Ellas no querían oír nada negativo No quería sobre la él. crítica, claro. No querían oír Que nada no- negativo sobre él. No es nada fácil, pero Entonces bueno. decía que no lo voten, pero después salía y decía, ha ganado, ¿eh? O sea, con el orgullo Claro. de que había ganado al principio, la cosa de que no... Eso es la familia protectora. Eso es. No es por otra. Sí, Yo creo sí, que eso sí, se entiende perfectamente. Vamos a hablar un poquito de ti. Maripaz, tú estás casada. Estoy casada. Bueno, tú has estudiado, eres técnico de guardería y de puericultura. Bueno, tú haces muchas cosas. Yo he hecho, sí. Ha Yo hecho- hice hasta mí- al COU porque quería haber hecho farmacia. Pero Bueno, la vida te lleva por otros me llevó por caminos. otros derroteros porque empecé a hacer COU y una diplomatura de puericultura a la vez. Ujú. Y entonces me llamó la atención ese mundito de la puericultura, de la sanidad y eso. Y hice puericultura y antes de que terminara mi diplomatura Sí. ya me salió trabajo, donde hice las prácticas. Primero en Málaga y fue terminar y me llaman aquí en San Pedro ¿De qué te llamo? ¿Para qué? a trabajar en la guardería de Miguel Peña. ¿Y Y aceptaste? estuve 2 años aquí trabajando. ¿Estuviste 2 años? Sí. ¿Pero te trasladaste con la familia o...? Me vine sola. Claro, es Me que vine trasladar una sola. casa... Sí, yo me vine sola, no, entonces no estaba casada. Yo me vine y estuve 2 años yendo y viniendo a... Bueno, durante la semana vivía aquí en San Pedro. Sí, sí. Muy a gusto en mi pueblo. Ujú. Y el fin de semana lo pasaba en Málaga. Pero estuve 2 años aquí. ¿Y actualmente a qué te dedicas? Ahora mismo estoy en mi casa con mis labores y tengo una afición, que es escribir. Escribo. Eres escritora, porque esa es una parte, bueno, ella lo dice, me dice, Cristina, hombre, eso no lo vamos a contar. Digo, hombre, ¿cómo que No, no? es que- Pero ¿cómo que no? Es verdad, ella tienes escritas 3 novelas. Tengo escritas 3 novelas. ¿De dónde te viene esa inquietud por escribir, Maripaz? Porque no es fácil escribir un libro, ¿eh? Pues mira, desde muy chica he sido la contadora de los cuentos en mi casa y siempre han sido los cuentos inventados. Sobre todo mi hermana María José era un poquito insomne y entonces yo le contaba sus cuentos y ahí empieza mi afición de contar historias. Después, un día, el tema de la iglesia de San Pedro siempre me ha llamado mucho la atención, mi iglesia, porque es que es lo más representativo del pueblo. Y que ¿no? tiene una historia también, Tiene muy su interesante, historia. muy intensa. Muy intensa. Y entonces, un día, yo creo que era en el año 97, 96, Sí. escribí un artículo sobre la iglesia de San Pedro, pero yo lo escribí de una manera apasionada, con mis sentimientos desde dentro, pero lo mandé al sur de Marbella y me dicen, pues te lo vamos a publicar. Muy bien. Y me lo publicaron. ¿Y eso te dio a ti Y entonces ya impulso? me incentivó.
Claro. me incentivó un poquito. Y participé en ese mismo año, participé en un concurso de relato, recuerdo, y me dieron una tesis y digo, bueno, pues venga, pues será que algo... Vamos a continuar por esta Algo, línea. algo, pues mira, algo se Malamente me no da. hago, malamente no no lo hago. sé. Sí. Y entonces ya empiezo a escribir, siempre he tenido muchos diarios, he escrito muchas cosas, siempre tengo mi libreta con mis anotaciones. Siempre has tenido esa con mi- inquietud, pero Sí. bueno, no la canalizaste hasta que cogiste ese eso. punto de partida. Sí. La sombra del nogal fue La sombra del nogal, la primera novela. tu primera novela, después escribes Desde el puente de Desde el puente del Genil. Esa es una novela histórica real, una vida real. Esa me la contaron y dijeron, si alguien la escribiera, digo, yo te la voy a escribir. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a cada libro? Pues, Es un trabajo arduo, ¿eh? bueno, fíjate, yo creo que esa de la del puente de Genil fueron 8 o 9 meses. Sí. Tenía que, Alrededor, le puedo dedicar alrededor de eso, de 8 o 9 meses. hay que ser concienzuda. Y Sí. tu última novela, Pobre Enriqueta. Pobre Enriqueta. No son ninguna basadas en tus vivencias. En mi vivencia no, siempre le hago guiños a mi vida. En las novelas siempre le hago un guiño, siempre hay algún personaje que es representativo de mi infancia o de algo así. O, no, por ejemplo, en El puente de Genil hay un trocito que le digo que el protagonista viene a San Pedro y todo. Siempre un sí, guiño, siempre un siempre, guiño. Esas siempre. tres novelas están a la venta, se pueden hacer. Están en Amazon. Están en Amazon, pero y lo decimos aquí a los espectadores Están en porque Amazon en formato digital. Bueno, Están en formato digital porque yo hice unas tiradas de autoedición y con mucha suerte se vendieron todas. bueno, eso está muy bien, Entonces, pero es verdad que editar un libro en papel es carísimo, Sí, es carísimo. sí. Bueno, esas tres novelas, pero luego, bueno, la que es escritora, cuando uno de repente lo descubre, no deja de escribir, y tú has hecho algunas antologías con otros autores malagueños. Sí, O sea que- en Málaga hay varios grupos de escritores malagueños en los que siempre te adhesionas a alguno de ellos y entonces sí, estoy en un grupo y de vez en cuando hemos hecho... son 5 o 6 libros de antología que comparto con otros. Yo le preguntaba escritores. le preguntaba a Maripaz, digo, bueno, si has escrito ya 3 novelas y has participado en algunas antologías con otros autores, bueno, me imagino que estarás escribiendo algo. Dice, sí, pero no una novela. Estás en plena investigación. Estoy en plena investigación. Cuéntame. Estoy haciendo árbol genealógico. Estoy haciendo Tuyo familiar. mío familiar y además de rama Osorio, de rama Ramírez, de rama Lozano, de rama Pérez y de mi marido es Martínez Peralta, entonces de rama Martínez y de rama Peralta y entonces Estáis descubriendo muchísimas estamos cosas. descubriendo muchísimas Bueno, yo sé que tú, por cosas. ejemplo, de tu familia tienes mucha información. Tengo mucha. Pero tú sigues investigando. Yo sigo Te metes investigando, a en pesar de eso sigo investigando. ¿Y has descubierto algo, ya por un poco por cerrar este círculo, has descubierto algo de la familia que no sabías? Algo de la familia, es que ¿O claro, algún dato curioso? en el momento en el que empiezas a hablar, mis primos son todos mayores que nosotros, entonces, pues sí, te van contando anécdotas familiares desde pequeños ellos, y entonces nos cuentan anécdotas de los periodos de guerra, Claro. de los periodos de su... ¿Quién no de tiene su una pa- historia que contar en esa época? ¿no? Exactamente, entonces son muchas anécdotas que sí que nos van contando ellos, entonces sí estoy descubriendo cosas nuevas. Quizás sea por eso que tengas tantísimas fotos. ¿Tú eres la que recopila las fotos de toda la familia? Sí, hombre, es que en el momento en que mi padre falleció, nos reunimos los hermanos y yo decidí que yo me quedaba con todo lo que mi padre era una persona que iba con cámara en ristre siempre. O sea que gracias a ese gusto por la fotografía tenéis tantas Mi padre fotos iba a familiares. cámara en ristre siempre, pero desde que mis padres eran novios, desde muy, muy joven, tenemos montones de fotos porque mi padre siempre ha ido con su cámara. Y entonces yo me quedé con todo lo que mi padre había hecho, incluso con los clichés que, fíjate, Los negativos. los negativos Sí. que en su día no se pudieron revelar porque no daba de sí la fotografía,
Yo tengo ahora una maquinita ¿Y lo estás haciendo? que la saca. O sea, aquí, señores y señores, de la familia Osorio, ella es el archivo, la archivera y la historiadora. Toda esa información que estás recopilando, ¿cómo la vas a plasmar? ¿En un libro, en una novela? Yo de momento quiero escribir de cada persona. Yo quiero escribir de cada persona su historia, su característica, su forma de ser. Su retrato, ¿no? Su retrato de vida. Su retrato de vida, porque quiero decir eso, su actitud y lo que le condicionó. Pues ¿sabes lo que yo espero? Me gustaría que todo eso que vas a plasmar, que vas a contar, espero que sea a través de un libro o que si es de vídeo, que este programa sea un poco ese inicio del libro, ¿no? Porque hemos hecho un resumen muy resumido, porque con todas esas fotografías maravillosas, la verdad es que todas esas personas en San Pedro que seguro que recuerdan cariñosamente a tu madre, a tu padre, a tus abuelos paternos, maternos, a primos, a tíos, bueno, muchos ya no están entre nosotros, espero que esto haya sido por lo menos un homenaje a todas esas familias que han peleado también por San Pedro. Por San Pedro, sí. Y que aunque tú vivas en Málaga, ella, porque ahora por el COVID, por lo de la feria y todas estas cosas, pero tú sigues viniendo para tu Semana Santa. Yo sigo viniendo. En feria no nos faltamos. El día de la misa estamos aquí. Y después venimos a ver a mi tía. Y esas reuniones familiares. Y hacemos reuniones familiares. Seguís manteniendo esa costumbre de los Lozano y de los Osorio. Bueno, pues Maripaz, se nos acaba el tiempo. ¿Quieres que hemos hecho un resumen? Es que es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. ¿Has estado cómoda? He estado cómoda, muchísimas gracias. Yo te agradezco de verdad y espero que, bueno, pues... Muchísimas gracias porque porque me he sentido en mi casa. Bueno, en casa de Dain, de Fernando, pero te lo agradezco muchísimo y espero, hombre, que en casa seguro que hay muchos sanpedreños que tienen una historia bonita que contar, o por lo menos hacer ese pequeño homenaje a través del recuerdo a aquellos abuelos que lucharon, que pelearon en aquella época tan difícil y tan complicada. Que se animen a contarla. Que se animen a contarla, porque luego esto se queda grabado. Claro, que se animen a contarla. Y esto será un recuerdo dentro de 20 años, 25 años, los nietos verán este programa y dirán, hay que ver mi abuelo lo que contaba, o hay que ver mi bisabuelo lo que contaba. Así que espero que se anime mucha gente, porque ahora lo hacemos con todo. Sí, espero que sea así, porque de verdad es que es gratificante. Pues voy a buscar tus novelas y sobre todo te voy a seguir la pista por toda esa investigación de tu familia, que es algo apasionante y que muy apasionante. Y que nunca se acaba. No, porque siempre hay más, sí. Siempre hay más. Muchísimas gracias, Maripaz. Gracias a ti. Gracias de corazón. Pues me ha encantado conocer personalmente a Maripaz. En redes sociales también ella participa mucho y en Facebook hay muchísimas fotos de esta familia. Espero que hayan disfrutado, que hayan pasado este ratito agradable y la próxima semana volveremos con gente de aquí, de toda la vida. Hasta la próxima.